Explícame con qué intenciones vienes del trail. Vengo al trail a buscar mis límites. ¿Y dónde crees que están tus límites? Yo creo que el mejor Andreu puede ser uno de los mejores del mundo, pero es lo que quiero descubrir. Andreu Blanes es una persona bastante obsesionada con el rendimiento, que pone todo al servicio de buscar sus límites y vive para ello. Acabar en el trail running ha sido un cúmulo de casualidades que me han llevado desde niño hasta ahora a querer correr por las montañas. En Onil hay un club de atletismo y orientación que cuando éramos pequeños había unas escuelas deportivas y probamos a hacer todos los deportes, entre ellos la orientación. Me gustaba correr, era muy competitivo y también me gustan los mapas de siempre, así que la orientación era como el deporte perfecto para mí. So we are here with Andreu Blanes, silver medalist Jaywalk sprint. I think this is the biggest success for Spanish orienteering. Can you say something about this? Oh, incredible. Desde niño en orientación soñaba con ganar una medalla en un campeonato del mundo. Lo conseguí siendo junior, lo que me demostró que tenía potencial para serlo en absoluto. En 2015 quedé a 3 segundos de las medallas y lo perseguí durante 3 años más. En el 18 sabía que era mi último año antes de saltar al atletismo y volví a quedar séptimo a 3 segundos de la medalla y ya supo un poco más amargo. Se toma las cosas muy en serio, creo que es una persona que afronta mucho sus miedos y aunque le dé pavor a algo, siempre no se pone excusas y sigue adelante. Me acuerdo que un día en la piscina abajo me cuenta, no, es que estaba hablando esta mañana con mis padres y les he dicho que voy a intentar ir a los juegos, ahora que he empezado a hacer atletismo, y fue, pero a los juegos, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No, con el 3000 obstáculos. Y a ver, yo en ese momento creo que no eres consciente de lo que son unos juegos y tú dices como, pues, joder, apunta alto. Quería intentar vivir esa vida de profesional y la manera de hacerlo era intentar ir a unos Juegos Olímpicos en atletismo. ¿Cuánto sacrificio crees que le ha metido en eso? Todo. Desde 2018 estuve persiguiendo el sueño olímpico en los obstáculos para ir a Tokio. O sea, yo no voy porque en el 2021 me paso a entrenar y me pasa la temporada por encima. Cuando intento buscar una mínima, mi cuerpo está calcinado y no rindo. Me quedo a 20 segundos de las marcas ese año. Y como se me queda esa espina clavada, decido hacer otro reto olímpico hasta el 2024 y volverlo a intentar porque tenía ganas y tiempo para hacerlo. Y en 2022 todo va muy bien hasta que en enero me pongo la tercera dosis de la vacuna COVID y me deja frito.
Recuerdo de meses antes de cierre final de compartir algún entrenamiento y decir, si es que no sé qué me pasa, tengo el pulso altísimo, muscularmente estoy roto y estamos haciendo entrenamientos suaves. Yo me acuerdo un día que él me dijo, a mí me da miedo no volver a ser deportista, no poder volver a correr. Era el primer año del segundo ciclo olímpico y me vi 5 meses tumbado en el sofá sin poder entrenar, sin entender qué estaba pasando y buscando en todos los médicos que tenía a mi alcance una posible solución que no llegaba. A los 5 meses de ponerme la vacuna, mi cuerpo empieza a reaccionar bien a los entrenos, pero quedaban 2 semanas para el Campeonato de España de Atletismo, por lo que la temporada de pista estaba totalmente descartada y busqué una carrera en montaña para no perder el año y apareció Sierre Zinal en agosto, que era un objetivo bonito y decidí prepararlo. Fue como una ilusión que nadie se esperaba, pero un poco por anclarse a decir yo no quiero dejar de ser deportista tras todo lo que me ha pasado y voy a demostrar que estoy aquí, sea donde sea y en la modalidad que sea. Esa era prácticamente su primera carrera en un año y se iba a encontrar un elenco de corredores de talla mundial, entre ellos Kilian y muchos otros. Corrí Sierre Zinal con el único objetivo de disfrutar y volverme a sentir competitivo. Salí a hacer mi carrera y acabé ganando la carrera por sorpresa. Fue una emoción muy fuerte después de la vacuna, pero también fue la semilla de lo que soy ahora porque me demostró que puedo ser bastante bueno en el trail y quería explorar eso en el futuro. Sabía que ganar el Sierre Zinal me abría las puertas de ser profesional en el trail, pero yo tenía una cuenta pendiente con los Juegos Olímpicos y tenía que intentarlo otra vez en París. El sueño olímpico creo que fue un batacazo muy grande porque lo veía muy cercano, le dedicó mucho tiempo, muchas horas. Estuve 3 años volviendo a intentar hacer la mínima y en 2024 me quedé a 6 segundos de ella. Y ese verano supe que mi etapa como atleta había acabado. Tiene lo bueno de que cuando algo pasa, sea bueno o sea malo, sabe ponerle su punto final y poner la vista en otro lado y seguir. Después de 16 años haciendo orientación y 6 corriendo rápido en la pista, sabía que tenía todo lo necesario para intentar ser uno de los mejores del mundo en el trail. Para demostrarme que puedo competir con los mejores del mundo, elegí una carrera icónica, Cegama. Cegama, dentro del mundo del trail, creo que es de las carreras más mediáticas que hay en el mundo. Él quería medirse con los mejores para reencontrarse y para entrar al mundillo por la puerta grande. Él sí que me dijo como yo quiero hacer algo grande en Cegama. Estamos en Peregrinos, mi lugar de concentración. He venido 3 semanas a entrenar por estos bosques y preparar Cegama antes de ir a hacer un test solo. Y
nada, me gusta venir aquí porque es un sitio muy especial, es muy bonito. Me encanta este bosque y me siento muy a gusto entrando por aquí. He conocido a muchas personas a lo largo de todos estos años en el deporte y creo que como Andreu no hay ninguno. Creo que es una persona muy profesional que cuando se pone un objetivo entre ceja y ceja está dispuesto a todo para conseguirlo. Una persona muy metódica, incluso diría algo obsesiva. A Pablo hace mucha luz y por la noche la habitación la tengo que dejar así porque el tubo de la cámara viene por fuera y justo esa dirección ahí me dan toda la cara por la noche. Contador de horas. Son pequeños sufrimientos que tenemos que hacer los deportistas. Dormir en una burbuja. Lo apunto aquí en la lista, lo apunto cada día para llevar un control de si pierdo peso muy rápido o si lo gano. Normalmente es más perderlo, pero... Viniendo del atletismo, ¿dónde crees que has tenido que entrenar más estos meses? Gracias, Gama. Tengo que preparar muy bien el desnivel, pero el desnivel de cuestas encadenadas, porque me costaba mucho volver a subir fuerte después de una bajada. Después de una bajada larga me costaba volver a subir fuerte. ¿Qué entreno toca hoy? Pues tenemos un entreno de 12 cuestas de 1 minuto, en el que tomaremos lactatos. A falta de 4 semanas, cogí una bacteria que me dejó sin energía en las 2 semanas más importantes de la preparación. ¿Cómo te sientes? Un poco vacío, con la tripa revuelta, pero en forma. ¿Te asusta esto de la barriga? Sí me asusta, la verdad, es una mierda. En una semana cagándome en los entrenamientos y... A ver, quedan casi 3 semanas, pero me preocupa que se alargue y me influya en la propia carrera. Andreu lo destacaría que tiene muchas cualidades, sobre todo mentales, porque ha sabido darle un enfoque a los entrenamientos para no dejar de mejorar. Siempre ha intentado darle una vuelta más. Cero, bajito, pero vamos bien. Se nota que he ido apretando, ha subido un poco, pero el lactato bastante estable.
Así que en principio todo listo para hacer más esta tarde. Algún virus, alguna bacteria, algo he cogido. Y yo no me encuentro mal. De hecho, hoy estaba haciendo los 12 por minuto y cuando me he acabado digo, es que seguiría porque me encuentro muy bien, pero me encuentro vacío. O sea, es como que tengo fuerza, pero estoy sin energía. Entonces yo la propuesta, por mucho que ahora mismo mi sentimiento es, haz el doble umbral. Pero yo creo que sería inteligente y pensaría, hemos hecho 2 semanas muy buenas. No hacerlo. Descanso esta tarde, descanso mañana. Mañana solo hago el viaje y hacemos el test. Decidimos bajar los entrenos esa semana para poder hacer el test en condiciones. Aún así, en el test estaba sin energía y corrí muy mermado. Los tiempos salieron más o menos bien, pero me dejaron con muchas dudas a 10 días de la competición. Bueno, Andreu es muy puntilloso, es muy perfeccionista y le gusta tener todo bajo control. Él es muy honesto consigo mismo y se conoce muy bien y aunque sea muy perfeccionista, enseguida se sabe leer su cuerpo, sus sensaciones y a nosotros nos ayuda muchísimo a la hora de planificar. ¿Te preocupa esto de la barriga que tiene? Me preocupa bastante, porque para que Andreu se queje, o sea, Andreu no es un quejica ni mucho menos, es un tipo bastante duro. Entonces, si él se está quejando es porque algo no va bien. ¿Cómo estás, Andreu? Bueno, tripa regular, Bueno, pero bien, con ganas. Y a ver qué sale la primera parte. Ya hemos visto los tiempos, de paso. Además tengo a Antonio de Rueda que ya ha corrido la carrera, así que me va perfecto. Vamos a hacerle de liebre. Vamos a hacerle de liebre hasta que me deje detrás. Ese es el plan. No he estado con él, pero el Strava dice que se ha estado machacando mucho. 1, 2, ¡vamos! Hay codazo y todo. Te espero. Te espero. Eso tiene que estar pues. Ya, pero es que no lo han visto arribar. En el test, a pesar de estar malo, Antonio salió muy fuerte, lo cual todavía me dio más dudas de mi estado de forma porque no le podía seguir. Cogió mis sueños y los partió así por la mitad y me dijo, toma, ya están, ahí están, recógelos. ¿Qué tal? Hemos sido folladísimos. Folladísimos. Muy rápido, hemos ido muy demasiado. Antonio en la primera subida se ha flipado. Es que sube muy fuerte y me cuesta. Venimos a aprender. No, está claro, está claro. A ver, es que es esto. No, pero esto no es ritmo de... A ver, no es que no sea tiempo de carrera, pero no es ritmo de carrera. Y yo sé que Antonio no sale así, no va a salir así. O sea, se ha picado más Antonio conmigo hoy que con Kilian con el dorsal, ya te lo digo yo. Ahora te lo va a decir él también. Ya no te pillaba bien, pero en las cuestas me reventaba. El hecho de ver que estábamos en tiempos de medallas o de algo más, pues creo que le dio un poco de ánimo, de ver que no estaba tan mal como se pensaba. Las conclusiones fueron que si era capaz de recuperar, podía correr rápido en Cegama. Mira,
8:59. Justo 24 horas para la salida de Cegama. Todo listo. La gente en el trail creo que se olvida pronto de los resultados y bueno, pues el hecho de haber conseguido un gran resultado hace años no quiere decir que cuando vuelvas a aparecer vaya a ser igual. En este caso, la gente que creo que conoce de verdad a Andreu, que ha competido con él y que ha entrenado con él, sabe de sus cualidades, sabe de la importancia que tenía Cegama y de todo el trabajo que había detrás. Hecho 100 kilómetros, buenas sensaciones y todo listo para mañana. Ahora un poquito de movilidad, las rectas y a seguir comiendo, que hay que cargar energía para lo que se viene. ¿Qué coño? ¡Surprise! En camisetas y todo, che. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Está guapo! ¿Con quién de verdad, chaval? ¡Oh, equipo, equipo! ¡Venga, equipo! ¿Qué te quedas? Bueno, yo me quedo con la hora, ¿no? DNI también, por favor. Recordamos que es imprescindible el Luego hay corte, ¿verdad? ¿Qué es Cegama? Cegama es Cegama. Cegama es el Tour de Francia del trail running. La verdad que tengo muchas dudas de si alguien va a salir tirando. Y pienso que alguien lo hará, porque somos muchos y alguno se le va la olla y va a tirar. Pero por mí, cuanto más lentos salgamos, mejor. Te he dicho, entra. Todo por el medio. No me he metido, tío. No, pero mola, tío. Llora muy bien y ya está. A ver qué tal. Confía. Hay que divertirse. Yo llego con la idea de intentar ganar. Esa es la intención durante toda la preparación. Y el día de la carrera corro maximizando las opciones para lograr ese objetivo. Cuando salimos pongo mi ritmo y veo que nadie me sigue en la parte llana del pueblo y decido aprovechar esos segundos a un ritmo que a mí no me supone un esfuerzo. Para sorpresa de todos y quizá para él mismo también, Andreu salió muy rápido la primera vuelta al pueblo. El día de antes él me había contado que su primera parte de la carrera iba a ser conservadora y que donde iba a atacar era la segunda, y estaba haciendo todo lo contrario. Yo ya me puse nerviosa y fue como, bueno, pues lo que tenga que ser será, ya veremos. Eso tiene su truco, porque no es verdad. O sea, yo no salí como pollo sin cabeza. Yo salí fuerte, pero a mí en Cegama me dejan ir. O sea, a mí me dejaron ir. El Usain no me tomaba en serio porque no viene a por mí. Él marcaba al que él creía que iba a ganar
Andreu Blanes está volando hacia Ulchama. Venga, ánimo. Yo, que lo conozco muy bien, sabía que no iba de farol. La noticia es que Andreu Blanes, este hombre que tienen en imágenes el corredor de O'Neill de 33 años del equipo Hoka, está liderando la carrera con 1 minuto de ventaja. Cuando veo que me escapo, lo único que pienso es en gestionar el esfuerzo y no pasarme en el ritmo, sabiendo que voy solo y puedo usar esa ventaja para correr rápido en las zonas llanas y lento en las subidas empinadas. Andreu Blanes llega primero a la NATS en su debut. No lo olvidemos, nunca ha corrido aquí en Cegama. Es verdad que estaba bastante nerviosa, creo que todos estábamos bastante nerviosos. Pero a mí lo que más me preocupaba era pues, que el plan que él me había contado no estaba siendo así y tenías un poco ya aún más incertidumbre de decir, madre mía, que este puede dar el petardazo para bien o para mal en cualquier momento. Llegando a Santo Espíritu sabía que venía un momento intenso. Tenía allí a mi hermana, mi novia y mi entrenador para darme el avituallamiento. De repente se escuchó la campana de que llegaba el primero y fue como, ostras. Bona feina. Nervis, Dios, parece que venga de correr yo salir de Ciudad China. Me preparé para vivir emociones muy intensas e intentar gestionarlas de la mejor manera posible. Ladies and gentlemen, so far it is an Andrews show and he is delivering. The crowds are ecstatic here. Buah, yo creo que muy loco. O sea, creo que nunca había estado en un sitio así. Te hace como, no sé, se te remueve algo por dentro de decir, esto es que es la hostia. Cuando pasamos Santo Espíritu, alguien le dijo a Lousin, oye, este tío no va de farol, vea por él. Un sorpresón en este camino hacia Aizkorri. Nos dicen que por línea interna, que en teoría son los primeros clasificados, ya lo hemos dicho. ¿Qué? En la subida de Aizkorri, cuando me pasa el Lousin, sabía que formaba parte del plan. Y pienso en gestionar la pérdida de tiempo hasta la Aizkorri, que no me saque más de 1 minuto arriba. Me encontré con Alex García y le pregunté y me dijo, no, ahora va tercero. Y fue como, bueno, pues a ver cómo acaba esto. Yo estaba un poco como, bueno, tercero no está mal, a ver si lo coge. We will see if Andreu Blanes will be able to restart the engines. Intenté remontar un poco, pero iba un poco justo a nivel muscular. Y no les recorto, pero les mantengo. We are being told 20 seconds back. En el llano me sacaban 30 segundos. Sabía que ahí les podía coger y adelantar. Entonces, aunque ya voy bastante cansado, fuerzo, les pillo, me pongo a tirar. Andreu Blanes, valiente, tirando. Espectacular lo que estamos viviendo. Pero como voy un poco cansado y el Lousin no se quedaba, apreté de más
Se me hincharon las piernas en una cuesta. El hachazo, el ataque Sí. de los Unedasaue. Ojo que Andreu se pone a andar, deja pasar a Daniel Patins. Daniel intentó seguirle. Se fueron delante y yo me quedé en una tercera posición hasta llegar arriba antes de la bajada. Sabía que tenía una oportunidad de coger a Daniel en la bajada, pero también era consciente que era muy difícil porque llegaba muy justo. En ese punto vi la diferencia que había entre Andreu y el segundo. Eran 30 segundos, de hecho se lo dijimos. Y fue como, si tiene fuerzas, lo puede coger, pero se cayó. Vi a Daniel después de caerme, con las costillas reventadas, la cara partida, y supe que tenía que intentar adelantarle con las pocas fuerzas que me quedaban para entrar segundo a meta detrás de Lousin. Yo estaba a 150 metros de la meta y vimos pasar primero a Lousin y claro, yo preguntaba todo el rato, ¿alguien sabe quién es el siguiente? ¿Alguien sabe quién es el siguiente? El sufrimiento se había acabado, había puesto mucho en ese tarro durante todos estos meses y era el momento de disfrutar de las emociones. De repente sonó la campana y cuando lo vi, pues como que estallé. O sea, empecé a chillar, ¡vamos, vamos, vamos! El máximo potencial de Andreu obviamente no ha llegado y creo que va a dar mucho que hablar en el trail durante estos años. Pues creo que al final con esta carrera demuestra y nos demuestra que él está ahí, que ha llegado y que ha llegado para quedarse. Hemos visto el máximo potencial de Andreu en el trail. Espero que no. ¿Estás seguro de que puedes mejorar o no? Seguro no lo estoy. Yo lo voy a intentar y tengo la esperanza de que la mejor versión de Andreu está aún por venir.